Entonces vamos a ubicarlos ahí en la página 44. Voy a compartirles aquí lo mismo que ustedes tienen ahí. Dice aquí los antónimos y sinónimos. Escriba para cada palabra resaltada en el texto una que tenga significado similar. Hacia el final de enero, el mar se iba volviendo áspero. Empezaba a vaciar sobre el pueblo una basura espesa y pocas semanas después todo estaba contaminado de humor insoportable. Desde entonces el mundo no valía la pena, al menos hasta el otro diciembre, y nadie se quedaba despierto después de las 8. Pero el año en que vino el señor Herbert, el mar no se alteró, ni siquiera en febrero. Este es un pequeño fragmento. Entonces, aquí nos dice, ¿verdad?, que debemos escriba para cada palabra resaltada uno que tenga significado similar, ¿verdad? Aquí pues estamos hablando de lo que son sinónimos, ¿verdad? Vamos a ver una palabra que tenga significado similar al final, de la palabra final. Terminar. Ajá, hacia el final. Terminar, ¿verdad? No tiene precisamente que cambiar el texto. Terminar, ¿verdad? Ajá, ahora áspero. Una palabra que tenga similitud, que tenga significado similar. Áspero. Miss, perdón, en final, ¿qué ponemos? Terminar. Ok. En áspero, una palabra que se asemeje, que tenga igual significado que áspero. Dice, el mar se volvía áspero. Un sinónimo de áspero. Rasposo. Rasposo. No sé si esa palabra es correcta, pero usted la buscó ahí, Génesis. Busquemos un sinónimo de áspero. Rígido, Miss. Rígido. Rígido, ¿verdad? Es como áspero. Rígido. Sí. Es que rasposo, no sé si esa palabra está correcta. Seco. Pero áspero, seco podría ser ahí, ¿verdad? Podría ser también reseco, ¿verdad? Seco, reseco. Áspero. Suave sale. ¿Cuáles salen? Suave. Insuave. Pero es antónimo. Sí. Sinónimo de áspero. Rígido, ¿verdad? Rígido Desapacible. Sí, insuave es una palabra realmente. sí, insuave. Lo contrario de suave, insuave. ¿Cuál le sale a usted, Catherine? ¿Qué palabra decía usted, Catherine? Desapacible. Dice. Ah, también podría ser desapacible, porque recuerde que estamos hablando del mar, ¿verdad? Creo que esta se asemeja más, desapacible. O rígido también. Pueden poner cualquiera de esas dos. O insuave, si les aparece insuave también. Insuave es un antónimo, ¿verdad? Con un prefijo o el prefijo in. Ajá, empezaba. Sinónimo de empezaba. Comenzaba. Comenzaba. Ahora un sinónimo de alteró. Un sinónimo de alteró. Inquietó, ¿verdad? Ajá, puede ser inquieto. Puede escribir ahí inquieto.
Un sinónimo de alteró, inquietó. Bien. Yo creo que estos dos términos los conocemos muy bien, ¿verdad? ¿Qué son los antónimos y qué son los sinónimos, verdad? Los antónimos, pues, son las palabras que tienen un significado contrario y pertenecen a la misma categoría gramatical. Cuando dice a la misma categoría gramatical, está hablando de que si vamos a hablar de verbos, van a ser verbos, ¿verdad? Antónimos. Si vamos a hablar de sustantivos, van a ser sustantivos. Si vamos a hablar de adjetivos, van a ser adjetivos. ¿Verdad? Por eso dice, deben pertenecer a la misma categoría gramatical. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí empezaba, bueno, pero aquí estamos con sinónimos. Dice, si una oración, si en una oración se sustituye una palabra por su antónimo, el significado de esta cambia. Eso es correcto, ¿verdad? Permítanme que me adelante. Bien, morfológico, dice, vamos a ver. Morfológico. Morfológicos. Antónimos morfológicos se forman al añadir a la raíz una palabra, un prefijo que indica oposición o privación. Por ejemplo, los prefijos in y a. La raíz, el lexema, cómodo, limitado, simétrico. Y formamos, ¿verdad?, un antónimo. Incómodo, ilimitado, asimétrico. Léxicos son palabras distintas que no necesitan de un prefijo para expresar oposición. Existen tres tipos, ¿verdad? Y tenemos los excluyentes, ¿verdad? Donde la existencia del uno elimina o excluye la del otro. La existencia del uno elimina o excluye la del otro. Por eso se llama antónimos excluyentes. Por ejemplo, día excluye ¿qué? Noche. Noche, ¿verdad? Guerra, paz. Ahí tienen el ejemplo, ¿verdad? Muerto, vivo. Sano, enfermo. Silencio, ruido. Entonces, por eso dice que las palabras son excluyentes cuando la negación de una obligatoriamente implica la afirmación de la otra, o la existencia de una excluye la de la otra, ¿verdad? En este caso tenemos guerra, ¿verdad? Va a excluir paz. Si hay paz, no va a haber guerra. Entonces, ese es el significado de los antónimos excluyentes, ¿verdad? Si es de día, no puede ser de noche al mismo tiempo, ¿verdad? Por eso dice que excluye la existencia de uno, la existencia de uno excluye, ¿verdad?, la del otro. Por ejemplo, enfermo, ¿verdad? Sano, excluye sano. Por eso se llaman antónimos excluyentes. Luego tenemos los inversos. Estos dice que algunas palabras son antónimos inversos si expresan ideas contrapuestas. A estos inversos también se les llama recíprocos. Tomen bien en cuenta esas palabritas para que ustedes los puedan identificar, ¿verdad? Se les llama también recíprocos, ¿verdad? Por ejemplo, lleno, vacío. Dar, recibir, ¿verdad? Comprar, vender. Entonces hay una reciprocidad, ¿verdad? Por ejemplo, amo, ama, sierva, un ejemplo, ¿verdad? Ama, sierva, siervo. Entonces, estos se llaman inversos. También se les conoce como recíprocos o conversos. Son aquellos a los que un término necesita al otro, ¿verdad? Lleno, vacío, comprar, vender, tomar, soltar, fuerte, débil. Estos son inversos. Ahora tenemos los extremos. Extremos. También se llaman graduales. Graduales porque forman los extremos de una escala. Por ejemplo, si decimos
Pequeño, mediano, grande. Entonces vemos que hay una escala, ¿verdad? Hay una escala. Y ahí tenemos otro ejemplo, blanco, gris, negro. ¿Qué otro ejemplo podríamos poner de estos extremos? Extremos, que hay una escala. Hay una escala por eso se llama extremo. Y al final hay extremos. Bueno, aquí teníamos unos ejemplos, ¿verdad? Aquí nos daban unos ejemplos, miren. Estos son extremos, todos los que están aquí, miren. Vamos desde lo peor a lo mejor, ¿va? Los extremos. Sería caótico, desordenado, ordenado y sistemático, ¿verdad? Así lo tenemos en el ejercicio. Entonces, estos son extremos, miren. Horrible, agradable, hermoso, feo. Sería feo, sería horrible, ¿verdad? Horrible, feo, agradable y hermoso, ¿verdad? Y los extremos serían aquí horrible y hermoso. Y los extremos aquí serían caótico y sistemático, ¿verdad? Caótico es peor que desordenado, ¿verdad? Y sistemático es súper, súper, súper ordenado. Entonces, por eso se llaman antónimos extremos o también se le llama graduales. Existe como un grado, ¿verdad? Tenemos aquí joven, viejo, adulto, infante. Entonces sería infante, joven, adulto y viejo. Entonces por eso se llaman antónimos extremos. O sea, admiten términos intermedios. Admiten términos intermedios. Por ejemplo, estos anteriores no admiten términos intermedios. ¿Es lleno o vacío? Guerra, paz. Bien, ahora no sé si tienen alguna duda respecto a esto, porque no les van a aparecer estos mismos ejemplos. Excluyen, recuerden, antónimos excluyentes es verdad que la existencia del uno elimina la del otro, ¿verdad? Donde exista uno, donde la existencia de uno elimina o excluye la del otro. Los inversos son recíprocos, ¿verdad? Son los recíprocos. Y los extremos son los que admiten términos intermedios, ¿verdad? Génesis Urbina, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Pongan atención porque en el examen, recuerden que Amy y todos los demás ahí que tienen la cámara apagada, recuerden que solo van a tener un tiempo limitado. Tengo mi cámara encendida. Yo también la tengo Sí, encendida. no, yo les estoy diciendo a los demás que la tienen apagada. Ah. Solo que es que veo que están como que, no sé, escribiendo, no sé. Bueno. Bien, vamos entonces ahora a la siguiente parte. Los sinónimos. Pues sabemos que los sinónimos son palabras de significado similar, ¿verdad? Y fíjense que los sinónimos permiten utilizar una variedad de palabras al momento de escribir un texto. Entonces, por eso es importante conocer, ¿verdad? Muchos sinónimos. No apague la cámara, John. Ahí lo quiero ver. Dice, a veces presentan pequeñas diferencias que hacen que algunos puedan utilizarse en ciertas circunstancias y en otras no. Para verificar si una palabra funciona como sinónimo de otra, se les sustituye por otra y si comprueba si hay cambio en el sentido. Ciertamente, ¿verdad? Hay palabras que son sinónimas, pero no las podemos utilizar en todos los contextos. No se pueden utilizar en todos los contextos. Y aquí está cómo está clasificada. Tenemos sinonimia total, que esta es cuando se puede utilizar en cualquier contexto. Por ejemplo, los sinónimos esposo, cónyuge, ¿verdad? En cualquier contexto usted los puede utilizar igual, ¿verdad? Se produce cuando una palabra es intercambiable con otra en todos los contextos. O sea, usted la va a leer en cualquier lugar y usted va a entender que sí pertenece, ¿verdad? O sí tiene sentido en ese contexto la palabra. Por eso se llama sinonimia total.
Bien, ahí tenemos un ejemplo. Mire, el burro es un animal mamífero. El asno es un animal mamífero. Burro y asno es lo mismo, ¿verdad? En cualquier contexto. En cualquier escrito que lo encontremos va a ser el mismo. Por ejemplo, también vamos a ver qué otra palabra. Otro sinónimo, denme un ejemplo, otro ejemplo ustedes de otro sinónimo que se pueda utilizar en el mismo contexto. ¿Qué otra palabra podríamos utilizar? ¿Mm? Todavía están entrando algunos, eh, por ejemplo, ¿qué palabra podríamos decir que tiene una sinonimia total? Conversar y dialogar, ¿verdad? Es una sinonimia total. En cualquier contexto usted lo va a interpretar de la misma forma. Vamos a ver qué otra. Vamos a ver qué otra palabra. Bueno, hay muchas, ¿verdad? Bien, ahora, la sinonimia parcial es lo contrario, ¿verdad? Hay palabras que no las puedes utilizar dentro del mismo contexto porque va a cambiar, ¿verdad? Dice, se produce cuando las palabras pueden intercambiarse en algunos textos, pero en otros no. Por ejemplo, dar y producir son sinónimos. Dar y producir son sinónimos, pero no se pueden utilizar en el mismo contexto. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? El árbol dio manzana. El árbol produjo manzana. Entonces, estas pues eh, em, no se pueden utilizar, ¿verdad? En el mismo contexto. Y así hay otras. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Este es el ejemplo, mira. Aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? No cabe en mi corazón. Y aquí están las dos formas, ¿verdad? De aplicar. ¿Corresponde o tiene lugar? Hombre o individuo. Individuo, humanidad. Es diferente, ¿verdad? O sea, en el contexto se puede interpretar diferente. Injusticia, capricho, ¿verdad? Entonces, hay sinónimos que no se pueden utilizar, por eso se le llama parciales, ¿verdad? Vamos a ver, digamos, un ejemplo de un sinónimo parcial que se pueda utilizar no se puede utilizar que pueda cambiar, pues, según el contexto. Ujú. Puede ser, no sé, no estoy segura. Si tomar y beber. Tomar. Sí, Sí, porque tomar tiene dos significados. ajá, sí, porque usted puede tomar, ¿verdad? De tomar algo y puede ser beber, ¿verdad? Ya podría ser un sinónimo, sí, ¿verdad? Pero en el contexto puede cambiar. Está bien el ejemplo, Catherine. En el contexto podría cambiar, ¿verdad? Por eso dice que son parciales, ¿verdad? Se produce cuando las palabras pueden intercambiarse en algunos textos, pero no en otros. Por ejemplo, áspero y rudo. Áspero y rudo. Aquí el ejemplo que estaba ahí. Áspero y rudo. Son sinónimos, pero no se pueden utilizar dentro del mismo contexto. En algunas veces, ¿verdad?
rudo. Y así, ¿verdad? Hay varias palabras que no se pueden, ¿verdad? Que va a cambiar, ¿verdad? Según el contexto. Y aquí pues tenemos algunos sinónimos, ¿verdad? Odiar, Eso ya lo hicimos. sí, ya lo hicimos, ya lo hicimos. Sí, bien. Entonces, esto es más que todo lo que va a venir en el examen. No va a venir así todo, ¿verdad? Sino que algunas cositas. Solo son 20 preguntas. Solo son 20 actividades. Bueno, 20, solo 20 para que seleccionen. Bueno, yo creo que aquí en este tema pues no tenemos problema, ¿verdad? Aquí donde dice vulgar no es vulgar, es científico. Hay que corregir esto. Es científico, ¿verdad? Que hay que corregir esto en el texto porque cuando lo lean se van a equivocar. Aquí es, eh, miren, se utiliza por el uso del lenguaje especializado, o sea, de un área. Yo les explicaba ayer, ¿verdad? Por ejemplo, un médico, por ejemplo, un especializado en lo que es ciencias sociales y así, ¿verdad? En cada rama. Aquí es, corrijan esta parte, ¿verdad? Porque si lo leen se van a equivocar. Aquí es lenguaje científico. Por eso dice, un ejemplo es el texto científico, ¿verdad? Cuando habla, por ejemplo, de un área en específica, ¿verdad? Por ejemplo, un oftalmólogo, ¿verdad? Una persona, un arqueólogo, ¿verdad? Entonces utiliza palabras de su área, por eso es un lenguaje científico. Y el lenguaje literario, pues, es el que les decía, ¿verdad? Es el que nosotros encontramos en el poema, en la poesía, en la música, ¿verdad? Ese lenguaje literario. Y el culto, pues, lo utilizan las personas, ¿verdad? Con un grado académico que hablan, ¿verdad? Correctamente, ¿verdad? Correctamente. Presenta riqueza de vocabulario, oraciones estructuradas correctamente, buena y adecuada pronunciación y uso de tecnicismo, lenguaje técnico, ¿verdad? Y el popular, pues, es el lenguaje del habla coloquial, ¿verdad? El que hablan todas las personas generalmente, ¿verdad? Se utilizan tal vez dichos, refranes, ¿verdad? Para poder expresarse. El lenguaje familiar, pues es el lenguaje de confianza, ¿verdad? Entre amigos y familiares. A veces se descuida la pronunciación, ciertamente, ¿verdad? A veces, por ejemplo, no le decimos papá, sino que le decimos pa, o no le decimos mamá, sino que le decimos ma, ¿verdad? Y así. Y el vulgar, pues, es aquel que tiene bastantes problemas, ¿verdad? Dice bajo nivel cultural de los hablantes por la gran cantidad de errores cometidos, tanto en la escritura como en la pronunciación. Por ejemplo, aiga, por haya, tuviste, por tuviste. eh, y cuando hablamos del soez, estamos hablando, ¿verdad? El que ya incluye malas expresiones, groserías, dichos sucios, obscenos, entonces ese es el lenguaje soez, ¿verdad? Y luego tenemos los regionalismos, que son esas palabras que forman parte del vocabulario propio de una región determinada, ¿verdad? Nosotros tenemos muchos regionalismos, muchos. Le voy a leer unos cuantos aquí que aparecen en este texto, pero hay muchos, ¿verdad? Que nosotros, pues, utilizamos. Por ejemplo, cuando decimos a medio palo, dejaste el trabajo a medio palo. Entonces nosotros ya entendemos qué quiere decir a medio palo, ¿verdad? También cuando decimos estás con las antenas paradas, ¿verdad? Quiere decir que está con las orejas, con los oídos prestos, para estar atento. También estar hasta los queques, ¿verdad? Son regionalismos que nosotros los entendemos muy bien, ¿verdad? Están hasta los queques de trabajo, o está hasta los queques de deudas y así, ¿verdad? Entonces, eso es parte de los regionalismos. Hacer clavo,
por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir estorbar? Ir a hacer clavo a un lugar. Y cuántas, ¿verdad? Muchas más frases que nosotros utilizamos, ¿verdad? Que son parte de lo que nosotros somos, ¿verdad? Nuestra forma de expresarnos, de nuestra forma de comunicarnos. Y claro, en otros países tienen otras, ¿verdad? Otras, no sé si ustedes conocen algunas frases que utilizan en otros países. Vaya, por ejemplo, Güey. En México utilizan, perdón, María José, solo quiero decir esto, en México utilizan una frase muy desagradable, y ustedes la van a escuchar a la mayoría de los mexicanos, que es la palabra pinche. ¿Han escuchado la palabra? Bueno, que incluso nosotros la hemos adoptado, por aquí la he escuchado a Josué, pero es una mala expresión. ¿Saben qué quiere decir eso? Maldito o maldito, es maldecir. Así que mejor no decirla porque es desagradable. ¿Sí, María José? Anda que otro regionalismo mexicano es güey, que o sea, hasta nosotros Ajá. hemos adoptado también. Ay, también, ¿va? Porque nosotros tenemos una culturación terrible. O sea, todo lo que escuchamos, o sea, somos tan carreta, carreta con un regionalismo, que todo lo que nosotros escuchamos ya lo vamos implementando. Antes y también no decimos la que dicen los españoles, ¿verdad? Vale. Ay, no, qué terrible. Bueno, pero así es, ¿verdad? Bueno, jóvenes, yo sé que les va a ir muy bien el examen. Solo denle un par de leíditas a estos 3 temas. Y traten de entender, ¿verdad? Lo de los sinónimos, ¿verdad? Y lo del sinonimia total, creo que entienden, ¿verdad? ¿Qué es sinonimia total? ¿Qué es sinonimia parcial? Y cuando hay un dictongo, ¿verdad? Cuando hay un dictongo, recuerden cuáles son las vocales fuertes, cuáles son las débiles y cuándo se forma un dictongo. Cuando hay un acento ortográfico, recuerden que cuando lleva la marca de la tilde es un acento ortográfico, y un acento prosódico es solamente cuando se escucha la pronunciación, ¿verdad? Creo que les va a ir bien el examen. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es tomar la asistencia. Amy, se me fue este niño otra vez, no Presente. sé qué problema Presente. tiene este niño John. Génesis Paola. Génesis Paola. Presente. Génesis Raquel. Presente. Presente. Isabel. Sofía. Presente. María José. Aquí estoy. Presente. Presente. Catherine. Presente. Ángel. Axel. Presente. Daniel. Presente. Diego. Presente. John. Estaba, pero no está. Y Josué. No está. Presente. Josué Manuel, ¿qué pasó que no encendiste la cámara del Josué Manuel? ¿Ah? Cero decir pinche, Josué Manuel. Es una mala expresión. Bien, entonces nos vamos a ver mañana. Ya le dieron el horario, ¿verdad? Sí, la semana pasada me lo dieron. Amy. ¿A qué horas toca el primer examen? El primer examen es español, creo, o no, cívica. Y es pues de 8 a 9, supongo. Sí, el de cívica, jóvenes, solo denle un par de leíditas. No viene tan complicado, pero sí lean, ¿verdad? Lean. Yo les sugiero que lean, que traté de ponerles las respuestas claritas, ¿verdad? Para que ustedes analicen y digan, esta es la respuesta, ¿verdad? Solamente vienen 15 preguntitas en cívica, y vienen en español, vienen un poquito más, ¿verdad? Porque